¿Cómo están? Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Tienes fe? ¿Cuánta fe tienes? ¿Qué tipo de fe tienes? Interesante. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Y la pregunta es, ¿tienes fe? Es muy fácil hablar de la fe, exigir a las personas que tengan fe, tratar de convencerlos de que tienen que tener fe, muchas veces condenar y descalificar a las personas diciendo, bueno, si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Si no tienes fe, no puedes disfrutar de los beneficios de Jesús. Porque la Biblia dice, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo eso es cierto, pero la pregunta es la siguiente, la que yo me hago, y si tú eres sincero quizás también te haces esta pregunta. ¿Qué tipo de fe es la que yo necesito para poder obtener todo esto? ¿Cuánta fe necesito? ¿Lo que yo siento es verdaderamente fe? ¿Todos los días de mi vida tengo fe? ¿Qué pasa con esos días cuando no tengo fe? Interesante cómo aún la obra concluida de Jesús en la cruz siendo perfecta, la religión la ha limitado a raíz de la fe de un ser humano. Yo nunca he entendido esto y siempre he cuestionado y le he dicho a Dios, ¿qué tipo de fe es la que yo necesito? Pero bueno, si vamos a hablar de mi fe, yo creo que mi fe jamás me va a calificar para recibir nada. Y entonces la verdad es que no se trata de mi fe, no se trata de la cantidad, no se trata de la calidad de fe. ¿De qué se trata? Se trata de algo que Dios ha hecho. Aún la fe. En el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 8 en adelante dice, porque por gracia somos salvos a través de la fe. Y no de nosotros, sino es un don. La fe es un don, es un regalo de Dios. En el capítulo 17, el verso 31, en el libro de Hechos, Hechos 17:31, dice lo siguiente, por cuanto ha establecido un día Dios, en el cual juzgará al mundo con justicia, por o a través de aquel varón Jesús, a quien designó, dando fe a todos, dice, dando fe a todos. Dios ha dado fe a todos. ¿Y cuál es esta fe? ¿Qué es realmente esta fe? Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue levantado de los muertos? Jesús. ¿Ya fue levantado Jesús de los muertos? Sí, lo creas o no, ya fue levantado Jesús de los muertos. El hecho de que alguien diga no creo que Jesús fue levantado de los muertos no cambia la realidad. La realidad es que ya fue levantado de los muertos. Y porque Él fue levantado de los muertos, ese acto de que Jesús se levantó de los muertos, Dios lo llama fe. La prueba de que Jesús se ha levantado de los muertos, lo creas o no, es la fe que todo ser humano necesita para recibir de Dios. Y no me refiero a que tienes que creer en que Jesús se ha levantado de los muertos. Creas que Jesús se ha levantado de los muertos o no, no cambia la realidad de que Jesús se ha levantado de los muertos. Entonces ahora lo que tú tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar y entender que ahora tú ya tienes la fe porque Dios te ha dado fe, ¿sí? Una fe que ha sido distribuida a todo ser humano en el momento que Jesús se levantó de los muertos. Y para que Jesús se levante de los muertos, tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada. Y como no tuvimos que hacer absolutamente nada para que Jesús se levante de los muertos, ahora tampoco tienes que hacer tú nada para recibir libremente todo lo que Dios tiene para ti. Ya no te condenes, ya no te descalifiques pensando que no tienes fe, pensando que necesitas una fe especial para poder convencer a Dios de que te dé una migaja. No, porque Jesús se levantó de los muertos, lo creas o no, tú ya tienes todo. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar, entender que no tienes que hacer nada, ni siquiera creer, solo recibir. Porque dice que Dios ha dado a todos fe con haber levantado a Jesús de los muertos. ¿Entiendes? ¿Qué fe necesitas? La que ya tienes, la que Dios te ha dado. Esa es la única fe que necesitas. Y es más, no la necesitas, ya la tienes.
Ya tienes la fe que es necesaria para recibir. Lo único que tiene que pasar ahora es cambiar tu manera de pensar para que tu corazón cambie y tu corazón se abra a de una vez aceptar sin condiciones todo lo que Dios tiene para ti. La fe que necesitabas ya ha sido dada para ti. Dios dice que la ha dado a todos. Amén. Ya no te condenes más pensando de que no tienes fe. Tienes fe porque Jesús ha resucitado, lo creas o no. Espero que te ayude esto. Chao, chao.